Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Llanedo Ceguera Ruiz y soy estudiante de la Maestría en Gestión y Desarrollo Empresarial en la Universidad de Quintana Roo. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Quintana Roo, a través de la Maestría de Gestión y Desarrollo Empresarial, les damos la bienvenida, les damos la bienvenida a todos los participantes y a quienes nos ven desde One Media y otras plataformas en este conversatorio denominado Organizaciones Cooperativas Hoy, Mañana y Siempre, cuyo objetivo es ofrecer una visión conceptual de las cooperativas y, por supuesto, su importancia en México, así como conocer la realidad de estas organizaciones a través de experiencias desarrolladas y expresadas de parte de sus representantes. El día de hoy nos acompañan el doctor Edgar Sansores Guerrero, director de la Maestría en Gestión y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Quintana Roo. También contamos con la presencia del doctor Jesús Manuel Ramos García, que es profesor investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, una unidad Azcapotzalco, y también contamos con la valiosa presencia de miembros de dos diferentes cooperativas del sur-suroeste del país, que son el doctor Ruti Carlos Buenfil Magaña, secretario general de la Cooperativa de Productores de Coco y sus derivados de Laguna Guerrero en el estado de Quintana Roo, y también contamos con la presencia del licenciado Abner Rafael Díaz Cruz, que él es representante de la cooperativa de Nichiapas. Y bueno, antes de comenzar, le cedo la palabra al doctor Edgar Sansores y damos con ello el inicio a este evento. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco, quienes a través de One Media nos están apoyando en esta coorganización de tan importante evento. El propósito es lograr conocer lo que están trabajando hasta este momento las cooperativas, específicamente de la zona sur-sureste de nuestro país, así también como conocer la postura académica en cuanto a este tipo de organizaciones. Agradezco mucho también a los invitados del día de hoy, que a través de sus experiencias y sus conocimientos, pues nos van a aportar conocimientos que sin lugar a dudas nos van a ayudar a comprender mejor este tipo de organizaciones y sobre todo la lógica bajo la cual interactúan, ¿no? También agradezco a quienes nos están acompañando a través de los canales digitales como Facebook, ¿no? Quienes están acompañándonos también a través de Zoom. Estamos seguros que con este evento estaremos integrando una serie de conocimientos que más adelante podrán aplicar sobre todo nuestros estudiantes en el desarrollo de sus trabajos de investigación y sobre todo les va a ayudar muchísimo para su práctica profesional. Pues sin más preámbulos, agradezco y bueno, doy por inaugurado este evento, este primer conversatorio sobre sociedades cooperativas. Gracias, doctor Sansores. Y bueno, comenzamos la intervención con el doctor Jesús Manuel Ramos García, quien nos brindará una visión desde la academia de qué son las cooperativas y, por supuesto, nos darán breves antecedentes de la importancia de estas organizaciones en México. Así que, doctor, le cedo la palabra y dispone de 15 minutos. Ok, muchísimas gracias, licenciada Mónica. Un saludo a todas y a todos. Esperemos que se encuentren muy bien desde el espacio donde nos visiten y nos puedan visiten en espacios digitales, pero también donde ustedes habiten. Sin lugar a dudas, es una situación complicada la que seguimos viviendo, pero también para mí es un gran honor y satisfacción de hacer este evento y más desde la maestría en gestión y desarrollo empresarial, de visualizar y tener presente que hay otras formas de organizarse, otras formas de hacer economía, y que justo yo tengo un reto muy mayúsculo el día de hoy y siempre lo voy a tener, reconociendo aquí a mis compañeros cooperativistas. Sin lugar a dudas, la academia, la reflexión no puede existir si no las cooperativas y estos trabajos de economías alternativas pues se hacen presentes. Ellos son los responsables, los que de viva voz, que el día a día enfrentan, y pues nosotros como academia creo que tenemos un gran trabajo y una gran responsabilidad, más allá de apoyarlas, asistirlas, pues empezar a sistematizar su conocimiento para poderlo hacer visible. Gracias por la invitación al licenciado José Balam también, que tuvimos la oportunidad de conocer y que está interesado en estos temas.
y que rinda bastantes frutos y esperemos que lograr el objetivo que para hoy nos fue citado, ¿no? Voy a iniciar con la presentación que les he preparado para todas y todos ustedes, esperando cumplir con los objetivos que ya han comentado nuestros compañeros, ¿no? De esta sesión del día de hoy. Efectivamente, organizaciones cooperativas, hoy, mañana y siempre, creo que el reto lo tenemos el día a día, es hoy. Si hoy tejemos bien, si hoy construimos muy bien, creo que el mañana y siempre va a ser muy productivo y bastante positivo para estas organizaciones. ¿Dónde estamos? Las organizaciones cooperativas, más allá de ser una sociedad cooperativa como la ley la reconoce, pues debemos que reconocer que tenemos una situación crítica, en este caso como es el COVID, pero también tenemos situaciones críticas como son fenómenos naturales, calentamiento global, múltiples crisis de la sociedad, inseguridad, educación, salud, y que con esta pandemia quizá nos han venido a agravar muchas cosas, desempleo y toda esta situación. Pero bueno, ¿por qué comento? ¿Por qué quiero iniciar por ahí? Porque justo estas organizaciones cooperativas no son esta fórmula secreta para resolver muchas cosas, sino va a depender del contexto, del lugar donde nosotros podamos ubicarnos desde los territorios. Pero estas situaciones complicadas nos hacen pensar y reflexionar que tenemos que aprender muchas cosas, que todo esto en el centro está la vida de nosotros en sociedad, de las personas, está la naturaleza y están múltiples culturas, desde nuestros espacios locales o cercanos, y pues, ¿qué alternativas tenemos? Estas alternativas la voy a presentar así, las organizaciones cooperativas como una de tantas o una principalmente de ellas, y que debemos que empezar a actuar desde nuestros espacios donde habitamos, ¿no? Como pueden ver, pues yo presento con esta lámina de dónde surgen estas organizaciones cooperativas o de dónde surgen estas otras formas de vivir, pues prácticamente de reconocer que estamos en una sociedad, y lo digo con mayúsculas, en un planeta donde, si bien es cierto, está el Estado, está el mercado, ¿sí? Pero hay una distancia muy fuerte en ellos, donde las personas y la sociedad civil efectivamente hay necesidades que no se han atendido del todo, o hay problemas o también hay oportunidades. Entonces, sobre ese sector, sobre ese espacio, es donde las organizaciones cooperativas tienen mucha presencia. ¿Cómo tenemos que resolver un problema que ni el mercado, que ni el Estado o no nos quiere atender o no es visible o no somos visibles para ellos, pero que nosotros tenemos que empezar a resolver, ¿no? Entonces, de ahí es donde surge, y por eso también el hoy y el siempre es de cooperar, pero no solamente es de un solo valor, de una sola práctica, sino tratar de sumarnos a ese cooperar y verdaderamente hacer un ejercicio de cooperación que se traduzca en crear estas otras formas de vida, ya sea con organizaciones formales o informales o procesos de organización que surjan desde estos espacios y que empiecen a ubicar que existen otras formas de hacer economía, una economía social y solidaria, la economía verde en su momento, perdón, circular, que en su momento se plantea. Bueno, si tenemos ubicados esos problemas, esas necesidades y vemos que nosotros desde la sociedad organizada en colectivo podemos empezar a trabajar para construir y dar soluciones, es aquí donde surge entonces la organización cooperativa como el medio para resolver este fin principal, la vida en sociedad y el bienestar. Pero bueno, estas organizaciones cooperativas, quizá una visión muy romántica o muy sencilla hasta ahorita o muy fácil, no lo son así, tienen grandes retos y ahorita nuestros compañeros lo van a profundizar sobre ello. Tenemos retos desde el punto de vista de la economía, plantear y ubicar este tipo de otras economías o qué tipo de economía empezamos a ubicar o practicar con las organizaciones cooperativas, que es una economía social, una economía solidaria, acercándose a ello. Tenemos también ciertos análisis desde la academia, desde el derecho. Pareciera que el análisis constitucional jurídico, desde la Ley General de Sociedades Cooperativas, desde la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de la Economía Social y Solidaria, pareciera que les dan un tratamiento en particular, pero que también lo tenemos que tener presente. Y hay otro reto y otra mirada que desde la academia también se hace presente, es esta forma de gestión y administración. No es una forma de administración totalmente económica, instrumental, que deshumaniza, que explota a las personas, que las ve como recursos e inclusive a la naturaleza, sino se convierte en una gestión o administración social más humana que aprovecha y convive con la naturaleza, con ética y con responsabilidad social.
Y bueno, también solamente por señalar disciplinas más o menos, sin desmeritar a todas, también tienen retos de funcionamiento. Puede estar la idea, puede estar la necesidad bien identificada, podemos tener al mejor administrador o administradora, no necesariamente que se haya formado en una universidad, sino desde la realidad, pero también hay muchos retos productivos, económicos, procesos como tal, que donde la cooperativa o la organización cooperativa tiene que estar presente y tiene que desafiar. Efectivamente, bueno, si eso es por donde podremos entrar, ¿qué es una organización cooperativa? Para empezar a contextualizar, bueno, podemos identificar muchas cosas de una organización cooperativa o qué es una cooperativa. Les comentaba hace un momento, desde la Ley General de Sociedades Cooperativas se tiene ya una definición como tal que nos permite a nosotros desde la academia identificar, pero lamentablemente a veces a las organizaciones de la realidad que se quieren constituir y conformar las limita. Y podríamos ubicar muchas características particulares. El artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que es desde 1994 que se tiene aprobada, ¿no?, en nuestro país, prácticamente la reconoce como una organización social integrada por personas físicas con intereses comunes que van a trabajar sobre estos principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua para satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas. Esto es bien importante porque en su momento pareciera que les damos a entender que las organizaciones cooperativas no van a poder vender o comercializar en un momento inicial. No, la misma ley nos dice, pueden hacer actividades económicas, pero hay que ubicar que esas actividades económicas, si nos vamos a la discusión de qué es economía, pues son producción, distribución, comercialización de ciertos productos o servicios para satisfacer estas necesidades vitales que tiene la sociedad. Bueno, hay quizá infinidad de definiciones, pero más allá, después del estudio que yo he realizado en particular, pues tengo esta definición que más que limitarlas, a mí me permite ampliar este espectro, este sector de grandes organizaciones. Lo planteo así, es un proyecto social de vida sustentado y organizado por, con y para las personas. Esto es muy importante. Es decir, que son de ellos, es para ellos y es con ellos. Y quizá lo voy a desagregar más adelante. Que se asocian de forma voluntaria para construir colectividades y trabajar hacia un fin común, ya sea una necesidad, ya sea un problema o una oportunidad de mercado que se tenga, pero trabajando desde esta base de la colectividad, mediante actividades comerciales, como se habían comentado, y que toda su actividad, pareciera muy fácil señalarlo en una definición, que se pueda medir mediante principios de justicia, de equidad, democráticas, ecológicas y que satisfagan necesidades realmente necesarias de la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a ubicar y hago comparación con la parte de la ley también, pues que reconoce tres tipos de sociedades cooperativas de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Y prácticamente se ubica, van a realizar una actividad económica, sí, pero no es su fin principal. No es el fin principal, el lucro como tal. Su fin principal es cómo satisfacen una necesidad individual y colectiva que tiene un grupo de personas, ¿sí?, mediante la forma de organización social, que sería la propiedad privada, y prácticamente es para obtener un bien común, con principios de solidaridad. Realmente les comento, se oye muy, muy fácil, pero bueno, en realidad ahorita nuestros compañeros nos van a profundizar cómo poder operar, cómo poder desafiar esos principios, esas características de estas organizaciones cooperativas, estando en un sistema bastante complejo que sigue otra lógica económica. Lo que yo les comentaba, que si bien es cierto es de, el con y para, primero es de ellos, es una propiedad colectiva, ya no es una propiedad privada como la gran empresa privada. Con ellos es que trabajan con las mismas personas que son, podríamos decir, socias o cooperativistas de el mismo proyecto. Aquí también es trabajar con sus conocimientos y con sus saberes. No significa empezar a importar otros saberes y por ahí exista algún despojo, inclusive exista esta parte de la colonialismo de sus conocimientos, de sus saberes. ¿Por qué? También hay que tener mucho cuidado porque ahí va a haber conocimientos, va a haber saberes que no son suficientes, que no responden a estas necesidades, a estos retos y que quizá ahí va a ser algo interesante que la gestión, que la administración, que la organización pueda ubicar estos conocimientos híbridos, pero
sin afectar su cosmovisión y sus culturas. Es para ellos, efectivamente, la reinversión social no solamente es voy a producir, voy a fabricar, yo consumo, sino también es cómo puedo beneficiarme a través de esta organización cooperativa para satisfacer mis otras necesidades vitales de alimentación, de salud, de educación. Entonces se construye efectivamente todo un circuito, todo un ecosistema de formas más justas de hacer economía para satisfacer el desarrollo local y el desarrollo inmediato de las personas que están convocadas. ¿Por qué son importantes? Si quiero empezar por aquí, no quiero empezar quizá por la parte económica, porque justo eso es lo que tenemos que empezar a ubicar, que estos son otras formas de organizarse para resolver estos problemas. Hoy en día tenemos que la economía de la sociedad está alejada completamente. La economía ya no satisface las necesidades de la sociedad, sino al contrario, genera más necesidades porque la economía, quien hace la economía y principalmente la del mercado, pues tiene intereses particulares, tiene intereses privados, de avaricia, de acumulación, en este caso de la ganancia. Es una forma de vida, es una forma de hacer economía, ¿sí? Donde lo humano, ¿sí? La vida y el bienestar es el centro, es lo principal. Las personas antes que el capital, ¿no? Como bien está establecido por los teóricos de José Luis Porallo, ¿sí? ¿Qué beneficios también se tiene? Que con estas organizaciones cooperativas, como son de propiedad colectiva y son de propiedad social, pues reducen todas las desigualdades quizá que tenemos con este sistema económico capitalista. Desigualdades de educación, desigualdades de acceso al trabajo, desigualdades de recursos económicos. Entonces, estas desigualdades con la organización cooperativa pues tienden a redistribuir los excedentes que se generan en ellos, los accesos a la salud, los accesos a la educación. ¿Por qué son importantes? Efectivamente, como se los planteé al inicio, dan respuestas a necesidades, a problemas que ni el mercado ni el Estado satisface o atiende, ¿sí? O no los quiere ver o no los quiere atender. Trabajan con los saberes locales. Esto es muy importante. Yo he comentado en muchos artículos, en muchas conferencias, que lo último que nos pueden despojar es la cultura, que ya se está logrando, ¿no? Que nos quieran despojar de nuestras culturas, el territorio ya nos han despojado, con otra visión, una visión totalmente económica, instrumental, de beneficiar solamente a unos y no a todo a la comunidad, ¿no? Es importante porque respetan territorios o trabajan con ellos mismos, con las culturas, con su identidad y recuperan las prácticas locales que se tienen. Entonces, si bien es cierto, podemos ser globales, sí, pero desde esta parte de lo local. Las organizaciones cooperativas también en la parte de la sustentabilidad y sostenibles son fundamentales, tienen un alto impacto comunitario por ser totalmente un proyecto social. Un trabajo digno, respetando el género, ¿sí? Aquí lo vamos a ver quizá con nuestros compañeros ahorita que nos comenten, y existe una reinversión social, es decir, los excedentes, lo que se obtenga de ingresos como dinero económico constante y sonante, se debe reinvertir para generar esta calidad de vida y bienestar en las organizaciones. Aunque hay un reto, de momento no siempre se genera excedentes o siempre hay, podríamos decir, ingresos como tal, ¿no? Hay un aprovechamiento y respeto a la naturaleza y económicamente, ¿sí? En México, más de 8 millones de mexicanos, pues pertenecemos a alguna organización cooperativa como tal, ¿no? 15,000 organizaciones se tienen que se ubican en este sector y bueno, en el mapeo desde la academia que hemos trabajado, podemos ubicar que estas organizaciones cooperativas, más allá de lo que dice la ley, pues son también oportunidades del mercado, que surgen por una oportunidad del mercado y son válidas, no significa que sean auténticas organizaciones cooperativas, pero que están trabajando sobre ello. Hay organizaciones cooperativas que surgen de la sobrevivencia en el aspecto de la alimentación, de lo que no han podido poder trabajar. O hay otras organizaciones quizá más fuertes que ya plantean una resistencia o una liberación, todo un gran proyecto para empezar a plantear otras formas, otro sistema económico y otras formas de vivir, ¿no? Bueno, de todo esto, efectivamente, y se ha comentado mucho. Le restan 5 minutos. Ok, gracias, Mónica. Tenemos que estas organizaciones cooperativas se insertan en la economía social y solidaria. Como tal, está en el artículo 25 de nuestra Constitución, en su fracción octava, y el artículo 4 de la Ley de la Economía Social la reconocen que en nuestro país
el sector social existe y debe que contribuir al desarrollo del país. Y existe este sector social y se crea una ley de economía social y solidaria para tratar de identificarlas y apoyarlas. Y justo en el orden listado, sí, hay que reconocer mucho, esto es importante, no en cualquier contexto es la organización cooperativa la mejor forma de organizarse desde la parte colectiva, desde la parte social y que resuelve un problema. También se tienen ejidos, también se tienen comunidades que la ley agraria les da como sociedades de producción rural, pero también hay organizaciones de trabajadores. Entonces, aquí está la importancia de esta lámina. Numéricamente, hay un estudio que se hizo diagnóstico con la Universidad Iberoamericana, también con el INES en el 2013, pues veamos en números por qué son importantes. Si bien es cierto, tenemos más de 61.717 organismos de la economía social y solidaria, de las sociedades cooperativas tenemos alrededor de 15.000, ¿no? La mayor parte de nuestro territorio, y quizá ustedes como al ser más presentes, yo soy de Oaxaca y ustedes de la parte sureste también de Quintana Roo, pues el manejo del territorio está poseído, ¿no? O está en manos de ejidos y comunidades y de inclusive organizaciones cooperativas donde esto se puede traducir. Voy a terminar en los 3 minutos que me falten de esto de los antecedentes. Esto no es nuevo, ¿sí? En realidad pareciera que ahorita lo queremos ver como algo nuevo. ¿Por qué? Porque no lo queremos ver ni desde la academia, ni desde el gobierno, desde el mercado. Pero el cooperativismo surgió, ¿sí? Desde 1835, 1850 y lamentablemente, y lo digo así, se reconoce el cooperativismo, el surgimiento en Inglaterra, principalmente con los pioneros de Rothschild, ¿no? ¿Por qué se les reconoce a ellos como los padres o los que surgen o crean el cooperativismo? Porque crean los principios bajo los cuales se tenía que organizar este gran proyecto de organización cooperativa. Pero ya hay antecedentes y en nuestro país prácticamente, bueno, aquí está como dato particular, 1844, la cooperativa de Rothschild de Inglaterra, un grupo de trabajadores, después de ser marginados en una gran empresa textil, pues se organizan de forma colectiva para tratar de responder sus necesidades inmediatas de consumo. En nuestro país, pues esto les digo, no tiene efectivamente, no es nuevo, esto ya tiene mucha historia y lo remitimos o lo encontramos inclusive desde la práctica de la cooperación. Pero recuerden, aquí lo importante en las organizaciones cooperativas no es solamente la práctica, no es solamente el valor de la cooperación, lo practico y ya, no, sino es que vivamos todo el tiempo con la cooperación. Cuesta trabajo, hay muchos retos, pero hay que hacerlo, ¿no? Y nosotros tenemos, desde el mapeo que nosotros hicimos, que en México, pues se tenían ya experiencias de organizaciones cooperativas, no quizás sociedades cooperativas, porque eso surgió después, prácticamente en 1930, cuando ya se crea una ley para poder regularlas y llamarles sociedades cooperativas. Existen cajas de ahorro desde mucho antes, en 1839, en Orizaba, Veracruz, en sociedades mutualistas, ¿no? Primer taller cooperativo en 1873, en 1876, la Asociación de Cooperativa de Consumos Obreros Colonos. Por eso les decía que lamentablemente en Alemania se les da el crédito de que son los pioneros del cooperativismo, pero en nuestro país ya lo tenemos. Pero como siempre sucede, a veces no sistematizamos este conocimiento, estos saberes, y pues bueno, no figuramos en la parte del análisis histórico, académico que se tenga que realizar, ¿no? Primer cooperativa escolar, también las cooperativas escolares no son nuestras, prácticamente esto tiene su origen en Francia, pero tenemos en 1926 la primera cooperativa escolar en México, en 1933, en 1927 se crea la ley cooperativa que les comento, la primera, que con el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1933 la segunda ley, y bueno, la última que tenemos es en 1994, ¿no? Que todavía se creó desde 1938, por ahí algunas variaciones. Y bueno, tenemos experiencias de más recientemente de muchas organizaciones, como es la Cooperativa de Cruz Azul y la Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que tienen una particularidad de ellos, surgen, con eso ya terminó prácticamente, de un movimiento obrero, ¿sí? No surgen realmente como una organización cooperativa, sino es una alternativa de constituirse jurídicamente como una organización cooperativa para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos. Hoy en día agradezco
¿no? Hace 5 o 6 años no veíamos tan visible el movimiento cooperativo, el conocer desde la academia, decirle a nuestros alumnos, alumnas, que hay otras formas de organizarse, que hay otras formas de administrar, que hay otras formas de hacer economía y que justo desde la academia creo que se debe que trabajar aún más. Se deben que estudiar, se deben que comprender, pero se les debe que apoyar, sin colonizar y sin tratar de imponerles estos saberes, sino al contrario, cómo construimos, cómo gestionamos con ellos, cómo aprendemos con ellos por todos estos retos que tenemos, ¿no? Bueno, hay preguntas que se quedan ahí como ustedes la ven en la diapositiva, pero pues por cuestiones de tiempo las podemos ubicar. Ánimo de estas situaciones críticas, podemos aprender mucho, pero solamente el aprendizaje se quedará ahí. ¿Cómo podemos empezar a actuar? Y celebro que desde una universidad pública como la Universidad de Cancún, ¿no? Como nosotros también, podamos empezar a hacer visibles estas otras realidades y otras formas de organizarse. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su valiosa participación, doctor Jesús. Y ahora le damos la bienvenida a los representantes de las cooperativas del sur-suroeste del país y les pedimos que si nos pueden contar brevemente cómo nace su organización, a qué se dedican, cuáles son sus principales productos o servicios y por supuesto les daremos un tiempo de 10 minutos y le damos la bienvenida en primera instancia al doctor Ruti Carlos Buenfil Magaña, que él es el secretario general de la cooperativa Laguna Guerrero de Quintana Roo. Y después seguiría el licenciado Abner Rafael Díaz Cruz, que él es el representante de la cooperativa Ni Chiapas. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para este conversatorio. Agradezco los comentarios que hizo el doctor Jesús Manuel Ramos. Hay cosas muy acertadas que mencionó. Bueno, trato de responder de manera breve a la pregunta que se me plantea. Bien, la Cooperativa de Productores de Coco de Laguna Guerrero se estableció hace poco. Estamos hablando de noviembre de 2016. Pero se estableció como producto de una circunstancia del contexto del lugar donde pertenecíamos a otra agrupación un poco más grande de varios ejidos de la zona sur de Quintana Roo y que por lo voluminoso de esta agrupación de productores de coco, nosotros de Laguna Guerrero queríamos ser un poco más ágiles y más eficaces en lo que queríamos hacer, en lo que queríamos producir. Así nace esta cooperativa. Es una cooperativa chiquita, no es muy grande. Somos 16 los que integramos esta cooperativa. Y bueno, de la parte de los productos que históricamente se han estado produciendo, valga la redundancia, por la cooperativa, básicamente está el aceite de coco, horchata de coco, algún tipo de artesanías. Como en el grupo hay gente que tienen ascendencia veracruzana, pues también se producen toritos de coco. Y postres, y galletas, etc. Sin embargo, aun cuando ya de manera artesanal se pueden producir varios derivados del coco, tenemos una debilidad que tiene que ver con el tema de la comercialización. Es posible que esta debilidad nuestra sea una debilidad generalizada por cuestiones que implica la parte comercial. Debo decir que en la cooperativa de productores de Laguna Guerrero, pues son gente que en promedio debemos tener 40 o 50 años tal vez. Y este grupo de compañeros, pues la formación que poseen, pues es un tanto limitada. Eso que acabo de decir tiene que ver mucho con cómo nos organizamos, en cómo planeamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay debilidades que creo tal vez en alguna pregunta posterior se pueda platicar. A ver, me dijeron cómo nació, qué producimos, qué otra pregunta era, perdón, Mónica. Sí, doctor. ¿Cuáles son sus principales productos o servicios? Bueno, ya decíamos hace un rato, ¿no? Para no estar repitiendo los productos, horchata de coco, aceite de coco, algún tipo de artesanía, postres, y bueno, su servidor en particular, el tema de jabones de coco y crema cosmética para la piel, también de coco.
me dieron creo que 5 minutos, voy a aprovechar para platicar algún detalle más. Geográficamente, nuestra cooperativa está ubicada a unos 25 minutos de la ciudad de Chetumal. Chetumal es la capital del estado de Quintana Roo, en una zona pues que está bendecida con recursos hídricos. Tenemos una laguna, un río, tenemos la bahía de Chetumal prácticamente a 15, 20 minutos de Laguna Guerrero, y todas las condiciones edáficas, o sea, del suelo, las condiciones del clima, del fotoperiodo de la luz solar, pues son altamente benévolas para el producto del cultivo que tenemos. En esta zona de Laguna Guerrero hay un aproximado de, solamente en el pueblo de Laguna Guerrero, 100 hectáreas en producción de coco, de una variedad que le llamamos el híbrido. En los 80s hubo un problema con el amarillamiento letal que afectó mucho a la península de Yucatán y en particular a Quintana Roo. A raíz del 80 había algunas variedades como Chactemal, habrían altos del Pacífico o enano malayo. Cuando llega lo del amarillamiento letal, en el 80 hay una repoblación de estas plantaciones con el famoso híbrido, que es considerado resistente al amarillamiento letal, y algunas características que luego puedo platicar, que privilegiaron que el gobierno fuera en ese entonces quien aportara el material vegetativo para esta repoblación de hectáreas de Laguna Guerrero. Es cuanto por mi parte, no quiero usar el uso de la voz. Sería continuar entonces, Mónica. Gracias. A usted, doctor. Ahora continuamos con el licenciado Abner Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy de la sociedad cooperativa Artex y estamos promoviendo una marca que se llama Niche Chiapas, ¿no? Aprovecho para mostrarles el logotipo y puedan ustedes buscar posteriormente la página. Nosotros, bueno, somos una cooperativa ya de varias generaciones. La organización comenzó hace ya 3 décadas aproximadamente. Bueno, fue en 1986 aproximadamente que fue cuando empezaron a trabajar como unión las artesanas, y por medio de la organización, por medio del CNC. Entonces, eso fue como la primera organización que se dio. Posteriormente, al unirse más artesanas, llegaron a ser un grupo de 250 en una sociedad triple S, que es Sociedad de Solidaridad Social. Y bueno, para después, volverse cooperativa nuevamente, una sociedad cooperativa, vaya. Fueron el grupo de artesanas, se llamaba Ansetic Tacteclum, que fueron las que hicieron y gestionaron y trabajaron para hacer el primer museo textil en Sinacantán, Chiapas, ¿no? Después de eso, por cuestiones políticas y por cuestiones un poco de idiosincrasia del municipio, pues no fue posible mantener como en manos de la sociedad cooperativa el museo. Pasó a ser parte de la comunidad y la sociedad cooperativa siguió trabajando, ¿no? Siguió trabajando con los textiles hasta hoy en día. Somos la tercera generación, pero el trabajo que se ha venido haciendo ha cambiado drásticamente, digo yo, hace 7 años aproximadamente, porque los hijos de las artesanas que estaban en la sociedad cooperativa, entonces empezamos a integrarnos a la producción de textiles en Sinacantán, cosa que no era bien vista y cosa que no era posible en Sinacantán, y que bueno, fue una de las cosas que se le debe como el mérito a las mujeres por incluirnos a los jóvenes y a los hombres a todo este oficio textil, ¿no?, que se hace en Sinacantán. Pues nos dedicamos a los textiles como tal, pero también actualmente estilizamos los productos, ¿no? Estilizamos el textil y hacemos productos o ropa que pueda usar la gente de fuera, sobre todo, ¿no?
En Sinacantán existen, para entender un poco el contexto, en Sinacantán existen dos tipos de artesanía. La artesanía que se usa como indumentaria y la artesanía que se hace para venta al público, ¿no? O para la gente que viene de fuera. Entonces son dos tipos de artesanía un tanto distintas, porque son pensadas para cada momento, ¿no? O para cada grupo social, por así decirlo. Hay prendas que se utilizan únicamente en nuestra localidad y hay prendas que hacemos como artesanía, pero que nosotros no nos pondríamos en nuestro uso cotidiano o en la indumentaria de Sinacantán como tal, ¿no? Hemos mezclado los materiales, industriales con la artesanía que se hace en Sinacantán, y el resultado es lo que ustedes podrán ver en la página, quienes visiten la página en cuanto terminemos el conversatorio. Y pero aunado a eso, y para no perder como las técnicas y los procesos que se vienen repitiendo milenariamente, nosotros también estamos haciendo nuestra labor en cuestión de documentar a manera de nuestras posibilidades prendas en desuso y algunas técnicas que se han dejado ya de hacer por complicadas, por falta de conocimientos, por esta transmisión de generación en generación que se va perdiendo, ¿no? Por esta cuestión de globalización en la sociedad, ¿no? La sociedad cooperativa fue la primera también en traer los telares de pedal a Sinacantán. Los telares de pedal nos ayudan nos dan la ventaja de poder hacer lienzos muchísimo más grandes y poder satisfacer las necesidades del mercado, ¿no? Podemos hacer lienzos hasta de 30, 40 metros, cuando en el telar de cintura nos limitamos a 2 metros cuando la tejedora es muy buena. Cabe mencionar también que los tejedores en Sinacantán, o la principal actividad económica en Sinacantán, es la producción de flores y la producción textil, ¿no? En medio de esas dos es el comercio de ambas, pero la floricultura es una actividad familiar y la producción textil es una actividad de mujeres, y en espacios, o es una actividad secundaria, vaya. En los ratos libres, después de venir del campo, las mujeres empiezan a tejer y empiezan a elaborar su ropa. Nosotros adoptamos el oficio textil como un trabajo fijo, vaya. Entonces nosotros ahora ya vemos la producción textil o la producción de artesanías como una actividad laboral, ¿no? Actualmente somos pues prácticamente el equipo que genera todos los productos o toda la artesanía de la marca. La mayoría tenemos menos de 30 años y el 95% del equipo de trabajo, o el equipo creativo, como le llamo yo, somos hombres, ¿no? Que eso es como uno de los esquemas que se han venido a romper en la historia del textil en Sinacantán, ¿no? Incluso. Y aunado a eso, en la historia de la sociedad cooperativa de la que soy parte, ¿no? Muchos de nosotros en la sociedad cooperativa somos o vecinos o conocidos, primos, familiares, vaya, porque la unión como tal de la sociedad cooperativa, o la unión o el comienzo de la sociedad, empieza desde 2 generaciones antes, y eso logra como una convivencia en el rubro textil desde entonces, y queda como resultado lo que actualmente hacemos, ¿no? Ahora innovamos y hacemos cosas nuevas con toda esa parte textil, y también agarrando conciencia o haciendo conciencia del textil en Chiapas y de toda la pérdida de conocimientos que hay, pues nosotros como jóvenes estamos como tratando de adaptarnos
a la cuestión tecnológica o a esta cuestión de la innovación sin perder nuestras raíces y lo que somos, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, creo que Sí, pues ahorita ya terminamos. con Vale. Sí. más. Vale. Ok. Bueno, agradecemos al doctor Ruti y al licenciado Abner. Y bueno, ahorita, ¿cuáles han sido sus principales retos antes y durante la pandemia? Y por último, nos gustaría saber qué estrategias, proyectos o planes están desarrollando ante este contexto tan incierto. De nueva cuenta, cedemos primeramente la palabra al doctor Ruti y después al licenciado Abner. Bien, espero haber escuchado bien la pregunta porque como que se perdió un poquito la señal. Entendí que cómo era la cuestión antes de la pandemia y después de la pandemia o durante la pandemia y luego los proyectos que se tienen en puerta. Si esa es la pregunta, pues voy a hacer mi respuesta. Bien, es correcto, ¿no? Bien, entonces, cuando no había pandemia, pues digamos que la producción y el tiempo que le dedicaba cada productor a sus cultivos nos permitían ser un poco más productivos. La pandemia de alguna forma, aunque en el campo no fue al inicio tan fuerte como es en la ciudad, todavía se podía percibir cómo la gente podía ir a sus parcelas, podía ir a sus hectáreas de trabajo, sus cultivos, a seguir operando. Sin embargo, los mercados de los compañeros se ubicaban básicamente acá en la ciudad de Chetumal. Es decir, ellos podían seguir produciendo de alguna forma, pero el mercado ya no estaba. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con esto. Hay un parque que en Chetumal se llama Parque Las Casitas y que históricamente ha sido un lugar de comercialización de los productos de coco de los compañeros de Laguna Guerrero. Sin embargo, con la pandemia, esta situación que se dio de poder producir pero no poder comercializar, hizo un acotamiento, mermó estos derivados que ellos estaban acostumbrados a comercializar. Hablamos de agua de coco embotellada, aceite de coco, horchata, etcétera. Y bueno, durante la pandemia ellos tuvieron que empezar a sobrevivir de otro tipo de actividad, casi siempre el tipo agrícola. Es común que en el pueblo de Laguna Guerrero los que son productores de coco no solo se dediquen solamente a eso, es decir, tienen algunas actividades paralelas como la apicultura, por ejemplo. En algunos casos ellos pueden producir otro tipo de cosas, a lo mejor algunas hortalizas, criar y vender algún tipo de ave de corral, por ejemplo. Y así fue como se pudo, digamos, sobrevivir o estar sobrellevando el tema de la pandemia. Entonces, básicamente, así ha sido un poco la historia en los últimos meses. Y pues de los proyectos que se tienen en puerta, recientemente, bueno, no recientemente, en marzo del año pasado hicimos un convenio con un tecnológico de la ciudad de Mérida, el tecnológico de Mérida, para obtener maquinaria, para poder pasar de una producción artesanal a una producción un poco más industrial, y en eso estamos en ese proyecto. Por otra parte, estamos también impulsando, gestionando una situación que tiene que ver con el Tren Maya. Para nosotros hay dos tramos, el tramo 7 y el tramo 6, que de alguna forma confluyen en la ciudad de Chetumal. Y con la gente de Fonatur hemos estado en pláticas desde noviembre del año pasado. Han visitado Laguna Guerrero ya en 2 ocasiones. Mañana van a hacer una tercera visita, precisamente para diagnosticar la parte de los recursos naturales de la zona y fomentar el proyecto que lo estamos denominando la Ruta del Coco. Esta Ruta del Coco sería algo similar como, por ejemplo, la Ruta del Queso y el Vino que se da en Querétaro, en Tequisquiapan. Más o menos con ese modelo pudiéramos desarrollar algo acá en la parte sur de Quintana Roo, y eso lo estamos vinculando con la cuestión de turismo del Tren Maya.
con estos compañeros de Fonatur, ellos tienen un modelo, quieren desarrollar un modelo muy sustentable, quieren desarrollar un modelo, no me atreveré a decir economía circular, pero sí de no esquilma de los recursos naturales, sí de potencializar lo que se tenga, pues con el mayor respeto al recurso natural. Tu servidor es biólogo y pues yo compagino mucho con esa filosofía, y pues también ellos tienen la idea de rescatar toda la parte biocultural de los poblados, de los, pues digamos así, pequeños pueblitos que están en todo lo que es el trayecto 7, y tienen la idea de incorporar a estas poblaciones pues con una cuestión de comercio justo. Están en un asunto de diagnóstico, están detectando los posibles proyectos que desde su perspectiva puedan tener alguna posibilidad de éxito. Y por alguna razón se han fijado mucho en Laguna Guerrero por esta cuestión que tenemos nosotros del cocotero. Debo decir también, no lo mencioné hace un rato, que aun cuando la cooperativa tenemos ya integrada desde el 2016, decía yo que nos conformamos en cooperativa porque estábamos en otra agrupación que se llama la Unión de Productores de Coco, mucho más amplia, de más ejidos. Es un tema medio político y medio social esto, ¿no? Lo que quiero decir es que nuestros productores tienen 15, 20 años en el conocimiento de la producción del coco. Ya teníamos algún tiempo en ello, quizás yo soy el que menos tiempo tendrá, unos 10, 12 años, pero los compañeros sí ya tienen 15, 20 años. Y por esa situación de su experiencia y en la búsqueda de ver qué podemos hacer para ser más eficientes, potencializar nuestros productos, fue que decidimos hacer la cooperativa de productores de coco de Laguna Guerrero. De los proyectos que tenemos son estos dos básicamente. No deja de estar, no deja de observarse la necesidad de buscar mejores canales de comercialización, porque tenemos una gran ventaja. Tenemos el enorme mercado de la zona norte de Quintana Roo, que es 100% turístico, desde la parte de Tulum, la parte de Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, y ni se diga el municipio de Lázaro Cárdenas, que hay un importante proyecto turístico en proceso. Eso es un enorme mercado que creo que podemos aprovechar, y pues estamos en esos pasos de buscar canales de comercialización. Esto también tiene que ver con un proyecto que ya tiene más tiempo que la propia cooperativa, la implementación de la Feria del Coco de Chetumal. Su servidor, en conjunción con un par de gentes más y en colaboración con el municipio de Otompe Blanco, en el sur de Quintana Roo, generamos este proyecto, esta idea, y pues por desgracia, por la pandemia, ya no pudimos realizarla en el año 20, pero tenemos la firme intención de hacerlo en este año, probablemente para septiembre o octubre. Pues de mi parte es cuanto por la pregunta que se me hizo. Muchas gracias. A usted, doctor. Ahora cedemos la palabra al licenciado Abner Rafael. Bueno, como nosotros somos una cooperativa que ya lleva como, pues ahora sí que 3 generaciones, la situación con nosotros pues ha sido evolutiva, ¿no? ¿De qué manera ha impactado en los socios y en la comunidad? Podría decirse que en la comunidad ha impactado en cuanto al cambio de roles y cambio de cómo se ve la actividad textil, ¿no? Para la comunidad, con este aspecto o con esta situación que les comentaba hace un momento sobre que los hombres ahora ya producen artesanía en Sinacantán, ¿no? Hablo específicamente de mi localidad, porque pues es donde se suscitan este tipo de pensamientos, ¿no? La otra es que en los socios, el cambio en los socios ha sido diferente en cada etapa, ¿no? Cuando yo me empecé a integrar a la sociedad cooperativa, cuando yo me integré a la sociedad, era el momento en el que se estaban como gestionando muchos tipos de cursos para la sociedad cooperativa, para aprender a confeccionar, para aprender a usar las máquinas
las máquinas de telar de pedal, por ejemplo, para aprender a hacer un poco prendas y también para empezar como a imaginarse o a innovar con la artesanía, ¿no? Que esa es una cuestión que se ha venido haciendo desde los 60s, o sea, no es algo que cambie como tal la evolución de la artesanía en Sinacantán, pero para los socios, pues sí fue como un cambio que se generaron ellas mismas, ¿no? En ese entonces todas eran mujeres y ellas empezaron a innovar con la artesanía en Sinacantán. Empezaron a hacer mantelitos individuales, empezaron a hacer caminos de mesa, cojines, y es entonces donde se destapa toda una ola de innovación en el rubro, ¿no? A través del tiempo se fue como visualizando o poniendo de moda en Chiapas toda esta parte del diseño con aplicaciones textiles, ¿no? Entonces nosotros como sociedad cooperativa, ya incluyéndome, o ya incluyendo a todos los chavos que estábamos ahora en el proceso pues en el proceso de construcción de esta idea de incluirnos a la modernidad sin perder lo que somos, ¿no? Entonces, nosotros entramos al mercado o entramos a la moda o entramos a todo este rollo que se venía dando por ejemplo, en San Cristóbal, que es un punto muy importante, pues es como el centro de comercio de los pueblos o de las comunidades de los Altos de Chiapas, ¿no? Entonces, en esta ola de diseñadores que empiezan a interactuar empiezan como a agarrar estos lienzos textiles de las comunidades sin darle como ese crédito a los artesanos, es ahí donde nosotros tratamos de hacernos notar entrando a la innovación con los diseñadores, trabajando con diseñadores o bien trabajando nosotros mismos, pero compitiendo con ellos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros pues agarramos como muy en serio esta cuestión de la innovación textil y empezamos a generar otro tipo de productos que pues que se codean con algunas tiendas, ¿no? Que hay en San Cristóbal, tiendas de diseño que generan diseñadores y crean como un imaginario que no es tan real, ¿no? A lo que nosotros vivimos como artesanos. Entonces nosotros hemos como tratado de defender el hecho de que nosotros por ser indígenas, nosotros por ser jóvenes o nosotros por ser artesanos, no es un límite para que nosotros podamos como estar en ese mismo camino, ¿no? Y los retos actualmente en la pandemia, pues han sido pues, sobrevivir a esta, pues a esta nueva normalidad, ¿no? O sea, en el momento que empieza este cambio de vida, también a nosotros nos afecta muchísimo porque Sinacantán es un punto eh, es un municipio turístico, ¿no? Entonces nosotros vivimos del turismo, cuando llega la pandemia, el turismo pues desaparece, ya no hay quien compre los textiles, entonces ahí es donde nosotros empezamos como, pues ahora sí que a vernos negras porque bueno, les comento que aparte de ser la sociedad cooperativa, nosotros trabajamos aproximadamente con 80 artesanas en sus casas que hacen bordados sin salir de sus contextos, ¿no? O sea, no podríamos decir que les ayudamos a mejorar su calidad de vida, pero sí podría decir que es un extra para los ingresos familiares desde sus casas, ¿no? Entonces, todo eso se frenó completamente y tuvimos que empezar a hacer otro tipo de alianzas, empezar a trabajar
como a un ritmo mucho más tranquilo y mucho más calmado, porque pues no cambió mucho la situación de producción, porque todo se produce desde los hogares, desde las casas, desde sus contextos. Entonces, no hubo problema, no hubo tanto cambio ni problema en cuanto a producción, pero sí hubo un cambio completamente distinto en cuanto a la forma de vender nuestros productos, ¿no? Porque todo tenía que ser en línea, nos vimos obligados a crear estrategias para poder vender en línea. Actualmente pues ya tenemos como un equipo de vendedores dentro de nuestro mismo equipo, y la otra es que en línea, ¿no? O sea, por WhatsApp. Y la otra es que generamos otra pequeña alternativa a toda esta creación de marca, ¿no? Nosotros tenemos como un concepto de marca bien definido que es niche, pero la parte alternativa que actualmente estamos como lanzando para ver qué tal nos va en ese aspecto y tratar como de buscar salida a todo lo que estamos haciendo, es que generamos vínculos o generamos enlaces con otros artesanos y con otras marcas para pues para dar movimiento a todo lo que estamos produciendo, ¿no? Y que no se está vendiendo con el turismo. Entonces, actualmente creamos como una pequeña tienda que se llama María de los Altos, en donde ya no solo vendemos niche como marca, sino es como un colectivo del colectivo, ¿no? O sea, donde varios artesanos y varias marcas pueden llegar y poner sus productos, y nosotros como equipo o como sociedad cooperativa poder vender con lo que hemos desarrollado o la forma que hemos desarrollado para vender entre nuestra austeridad o entre nuestro imaginario en Sinacantán, ¿no? Entonces, esa es como la alternativa, y apenas se está lanzando, pero al parecer pues funciona muy bien. Es como que si fuera un pequeño mercado extra, como el mercado de Santo Domingo, no sé si han oído hablar o lo conocen, pero con valores y con criterios que te cerciores, bueno, que te hagan, bueno, que te den la confianza de que realmente estás comprando una artesanía auténtica y de calidad, ¿no? Pues bueno, pues sin más, yo creo que también ya se me acabó el tiempo. Así es. Pero agradecemos mucho tu participación, licenciada Abner. Y bueno, ahorita de nueva cuenta agradecemos a ambos representantes de las cooperativas y nos gustaría saber ahora, doctor Jesús Ramos, desde la universidad, ¿cómo es posible apoyar y fortalecer a estas cooperativas? ¿Y qué escenarios se visualizan para ellas durante esta pandemia? Y por supuesto, Ok, gracias, Mónica. Primero, más que nada, agradecerles que nos compartan sus conocimientos y todas las vivencias del doctor Ruti y también de la cooperativa de Niche por parte del licenciado Rafael. Creo que son extraordinarias, que justo ponen sobre el centro, ¿no? Esta pregunta, bueno, ya la limitaste, Mónica, a la universidad, porque justo yo pensaba, ¿cómo es posible apoyar? Primero, desde el inicio, hacerlas visibles. Este evento es magnífico de que existen, ¿no? Que existen estas otras formas de organización que tienen muchas necesidades de las cuales hay que apoyarlas. Necesariamente, yo desde la universidad, pero antes de pasar a ello, yo principalmente diría a todos los que nos escuchan, hay que consumirla a estas organizaciones cooperativas o organizaciones de la sociedad social, organizaciones sociales como tal, y con eso vamos a ayudarles de mucho y empezar a evitar consumir en el capitalismo, no reproducirlo más. Eso nos puede ayudar bastante, y desde nuestros espacios, cómo nosotros podemos apoyar no necesariamente a una o a dos organizaciones cooperativas, como es el caso del día de hoy, sino cómo podemos sumarnos a este gran movimiento cooperativista es desde nuestros espacios, desde nuestras casas, desde nuestras colonias, cómo podemos ayudar al otro que también tiene un problema, que tiene algún proyecto y que podemos empezar a identificar, ¿no? Creo que eso será bastante interesante
¿no? Desde nuestros espacios locales como tenemos. Ahora, como universidad, y ya lo han manifestado aquí los compañeros y colegas, primero hay que entenderlas bien que son organizaciones sociales, que no son auténticas organizaciones empresariales como tal. Posteriormente, sí hay que empezar a ayudarles a estos retos que ellos presentan. Quizá tienen el conocimiento técnico, práctico, pero les hace falta hacer más colectividad, les hace falta entrar lamentablemente a este mercado, a este sistema, tampoco se puede encerrar. Entonces hay que ayudarles, capacitar para saber tener no tanto las ventas, sino en sí el intercambio que se pueda dar de consumo responsable y justo, cómo empezar a generar finanzas solidarias, cómo empezar a administrar y planear estratégicamente donde su proyecto efectivamente resuelva la calidad de vida del grupo de personas que se tienen, pero también con las personas que les consumen sus productos. Otra forma de la universidad es cómo nosotros podemos empezar a instrumentalizar. Celebro que hoy en día, por lo menos en la licenciatura en administración de nuestra unidad de Azcapotzalco, vemos el seminario de cooperativismo, que va a permitir esto, que cada vez más podamos empezar a ubicar estas otras formas de organización. Pero también a nivel de posgrados en la Universidad de Puebla, en la Universidad de Chapingo, se tiene ya un doctorado, un posgrado. En la Universidad de Oaxaca se tiene una licenciatura a distancia en Economía Social. En la Universidad de Querétaro se tiene una licenciatura en Gestión y Desarrollo de Proyectos y Emprendimiento Social. Entonces, creo que por ahí está el papel de la universidad. Ir con ellos, construir con ellos, ¿sí? Y aprender inclusive de ellos. Estas otras formas de organizar. Desde administración, por ejemplo, nosotros lo vemos muy presente. Finanzas solidarias, ventas sociales, marketing social, ¿no? De cómo poder difundir, planeación totalmente donde se ubique al centro a la persona, donde el objetivo principal ya no es acumular y concentrar la riqueza, sino cómo genero bienestar y calidad de vida con ellos, ¿no? Pero bueno, aquí quiero aprovechar también hacer esta situación no solamente como universidad, aquí requieren apoyo desde las instituciones de gobierno locales, en particular se requiere de las mismas cooperativas en sí, cómo pueden sumarse, ayudarse y empezar a hacer circuitos solidarios para poder reproducir y crear su propio mercado en cierto momento, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea, gran trabajo por ahí que realizar. ¿Qué escenarios se visualizan para ellos durante la era de la pospandemia? Bueno, vamos a ver el hoy. Como todos los sectores, ¿no? A todas las personas, esta pandemia nos ha afectado, ¿sí? Al final también es entender este comportamiento de dónde están las realidades, dónde están las personas que consumen mi producto y que lo hacen de forma justa y responsable. ¿Cómo podemos empezar a iniciar otras actividades que ahorita todo es el espacio virtual, pero que nosotros no podamos perder nuestras actividades como tal? La otra cuestión es cómo con esta situación de pospandemia podemos empezar a fortalecer la salud. Se oye quizá muy romántico cuando les decimos que las cooperativas inclusive se analizan, oye, es que tú no cumples con muchos principios, muchos valores. Pues bueno, no es tanto que no puedan ellas o que no son cooperativas, ellos tienen un principal problema que es cómo yo soy sustentable económicamente. Entonces, si hay recursos, si hay actividades económicas, ellos podrían empezar a realizar las demás, ¿no? Y me refiero a la salud, ¿no? Cómo empezar a introducir estas formas de salud comunitaria, de salud medicinal, que también son sustanciales no para el tema del COVID como tal, pero sí como personas o como sociedad, ¿no? ¿Qué sigue después de la pospandemia? Lamentablemente seguir luchando, ¿sí? Ellas están, podríamos decir, luchando contra un gran sistema capitalista. Desde las instituciones de gobierno hay pocos apoyos, entonces sí se necesita seguir trabajando, ¿no? Pero trabajando ya con una asistencia de la universidad sería sumamente importante para poder lograr, ¿no? Sería todo, Mónica, gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Y bueno, para finalizar la participación de ambas cooperativas, ¿nos podrían dar unas palabras y decir respecto a realizar este tipo de difundirlas a través de estos medios? De nueva cuenta, nos gustaría saber primero la opinión de la cooperativa Laguna Guerrero y después. De nueva cuenta, espero haber escuchado bien la pregunta por un tema de internet. Creo que se hablaba de la idea de la difusión. Si ese es el punto, pues doy mi comentario.
Me parece que es una forma excelente de promover la existencia de las cooperativas, el conocimiento de las mismas, cómo operan y también qué necesidades se tienen y cómo apoyarlas. Creo que es fundamental esta actividad, de ahí la idea de participar y poder platicar alguna experiencia que por allá se tiene. Y bueno, yo creo que estos ejercicios debieran ser un poco más constantes, inclusive quizás hasta ya un poco más temáticas, ¿no? Quiero también comentar que creo, y coincido con lo que dijo el doctor Jesús Manuel, en el sentido de que las cooperativas requieren muchas de las veces ser conocidas y ser un objeto de adquisición de algún producto. Es básico eso. Pero también creo que como una agrupación que si bien es social, ¿por qué se agrupan las cooperativas? Porque buscan un membrete, porque buscan un domicilio fiscal y porque las reglas de operación de instancias como Zagarpa, ahora SADER, en sus reglas de operación establecen que para accesar a recursos para diferentes proyectos y desarrollos se requiere una figura legal. Es decir, si va a ruticarlos, hablo de hace un par de años, si va a ruticarlos a Zagarpa, lo que era antes, podía tener un beneficio como persona física, pero los volúmenes de recursos se incrementan cuando eres una persona moral. Y por eso también creo que es una cuestión de por qué los grupos sociales productivos se transforman en cooperativas. Es una perspectiva que yo le veo. Otra cosa que también detecto, y lo he corroborado, es que las cooperativas en teoría podrían y debieran ser excelentes órganos de consultoría para los investigadores que quieren desarrollar investigación, ya sea básica o aplicada. Creo que la cooperativa tiene esa capacidad de opinión por su contexto, por su experiencia, e inclusive pienso que las reglas de operación de los programas federales, sobre todo los de Zagarpa, de SADER ahora, si consultaran a esas cooperativas, las reglas serían como tiro de artillería. Es decir, si planteo reglas de operación y eventuales apoyos a ciertos productos, si le consulta a la cooperativa, sin que sea limitada a lo que diga la cooperativa la consulta, seguramente darían elementos valiosos para saber dónde enfocar los recursos. Hay un problema que detecto de años atrás, que muchos recursos se entregaban de manera indiscriminada en el campo. Recursos siempre ha habido, pero el tema es que por cuestiones de liderazgos no tan saludables, el dinero se fue yendo hacia liderazgos no tan saludables y no en realidad hacia la parte de la producción. Por eso no es raro que no siempre vemos evaluaciones de los recursos que se dan, en este caso en particular por Zagarpa, de lo que produjo el recurso que se invirtió. Nunca ha habido, desde mis lecturas y los conocidos que tengo y mi experiencia, una evaluación de cómo se aplicó el recurso y cómo ese recurso produjo algo. Pues concluyo con esto, que creo que si la academia puede ayudar o las universidades pueden ayudar en estos temas, que sean el vínculo académico, que tienen mucha credibilidad por obvias razones, para que las consultas que dicen hacer los grupos técnicos de Zagarpa sean enfocadas a las cooperativas, porque ya hay una garantía de que al estar agrupadas con domicilio fiscal, no son caudillos que agarran un recurso y luego pues se desaparecen, ¿no? Creo que ahí ganaríamos todos. De la misma forma, quizás con otro contexto, pero igual pasa con los centros de investigación, sobre todo con los CINIPAP. Los investigadores dicen que sus proyectos de investigación nacen de la base de la consulta. Con toda honestidad, eso no siempre es cierto y lo he vivido. De tal suerte que si las cooperativas sean un órgano de consulta, si no obligada, necesaria, seguramente las reglas de operación, sobre todo para la parte agropecuaria, serían más justas, serían mejor dirigidas hacia grupos que ya están consolidados, como por ejemplo el grupo de Rafael de Cruz, ¿no? Es decir, si ya sabes que producen y producen bien, bueno, ¿por qué no apoyarlas? Y no gastar el dinero en grupos sociales que de repente no están constituidos, no tienen la experiencia, pero se les dan recursos. Es un poco de política también esto, pero yo creo que si en la consulta se le consulta al correcto, empezamos a ganar la batalla de dar más recursos al campo
pero mejor dirigidos. Es cuanto a mi parte, muy amable por haberme invitado a este conversatorio. Muchas gracias, doctor Ruti. Y repito de nueva cuenta, la pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a realizar este tipo de eventos para fortalecer a las cooperativas y difundirlas a través de estos medios? Ahora cedo la palabra al licenciado Abner. Gracias, Mónica. Pues ciertamente concuerdo mucho con lo que dice el doctor Ruti. Tiene muchísima razón. Eso no sucede únicamente en el área o en el campo o en el rubro agropecuario, ¿no? Sino también en todas las propuestas de trabajo cooperativo en el país, ¿no? Eso es algo con lo que hemos luchado y hemos sufrido, ¿no? Los que estamos por este camino del cooperativismo. Pero retomando un poco la pregunta, yo creo que sí son importantes este tipo de eventos porque escuchamos el sentir de diferentes contextos en pues en materia, ¿no? O sea, en materia de lo que realmente sucede en la vida real, ¿no? A diferencia de lo que se plantea o de cómo se ve desde las aulas en el caso de las universidades, ¿no? Que fue un problema y es un problema que todos pasamos, por el que pues todo estudiante, dentro de su proceso se topa, ¿no? Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa ya en la práctica, ¿no? En este caso, yo sí consideraría o propondría replantear los servicios sociales que salen desde las universidades para con las cooperativas, ¿no? O sea, cómo se ejecuta el servicio social no es solo como cumplir o ir a aprender desde las universidades cómo funcionan las cosas en las sociedades cooperativas, en las empresas, en los lugares, en las instituciones donde se hacen los servicios sociales, ¿no? Yo creo que es aprender a trabajar en equipo y sacar como nuevas formas de crear y nuevas formas de plantear las herramientas, las alternativas o las formas de trabajo con la visión que traen los universitarios en su momento y la experiencia que tienen las sociedades cooperativas que están en materia, ¿no? O sea, que ya están trabajando para lograr pues realmente un resultado tanto para la sociedad cooperativa como para la formación pues de los estudiantes, ¿no? Creo que es importante. Y bueno, eso es todo, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad me hace sentir muy contento participar en este tipo de eventos porque, pues de alguna manera, pues nuestras voces son escuchadas, ¿no? Y aunque sean poquitos los que nos están viendo o son muchísimos, no sé, creo que a alguien le ha de importar un poco este tema, ¿no? Gracias. Esto es de suma importancia para todos los que estamos aquí y de igual manera nos gustaría saber la opinión respecto a esta pregunta. Doctor Jesús Ramos, ¿usted nos puede ayudar con su opinión? Sí, efectivamente, creo que entre más podamos hacerlas visibles, entender y comprenderlas y ayudarlas, creo que esto va a ser más eco, ¿no? Les decía, hoy en día el movimiento cooperativo, la economía social en México, hay que celebrar hasta cierto momento porque en varios espacios ya se está difundiendo, tanto desde la misma sociedad, en instituciones de gobierno, coincido con doctor Ruti. De hecho, este espacio ojalá y sirva para abrir la agenda. Hay muchos temas que analizar, que reflexionar. Las instituciones de gobierno deben que empezar a apoyar desde ser proveedores o considerar a las cooperativas que ellos puedan proveer algunos materiales, ¿no? Y no alimentar a la iniciativa privada o empezar a detonar proyectos de fortalecimiento, de creación de más cooperativas en su momento. El gobierno de la Ciudad de México lo está haciendo. En particular, habría que ver también, como justo lo decían, hay que ver de qué forma lo orienta y no detonar al cooperativismo como una alternativa de empleo y de que hay recurso, inscríbete y todo en tu proyecto y se terminó, sino que efectivamente busque trascender esta calidad de vida de otras formas de
disfrutar y hacer las cosas. Yo les compartí por ahí en el chat, nosotros desde el Departamento de Administración, interesados por estas organizaciones sociales que han comentado nuestros compañeros, abrimos un seminario permanente de investigación que se llama Organizaciones Sociales e Innovación Social en Economías Alternativas, y donde tenemos muchos temas, ¿no? Inclusive fomentar esta parte. Nos sumamos con alumnos, como lo comentaba Rafael, que alumnos y alumnas se acerquen a estas organizaciones sociales en seminario de cooperativismo y en el curso de planeación estratégica. Pues también invitamos a que se acerquen a estas organizaciones y veamos cómo las podamos apoyar desde la academia, ¿no? Y también que el alumno se forme y vea que hay muchas necesidades, que hay muchos proyectos y que sin lugar a dudas tenemos que construir y aprender con ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí está puesta la gran tarea, la gran responsabilidad. Celebro nuevamente que se tengan todos estos espacios y el comunicado y aviso de pues, que hay una agenda que tenemos que trabajar. Ojalá y la construyamos juntos, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos en este primer conversatorio y bueno, ahora me gustaría cederle la palabra al doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Adelante, doctor. Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Mónica, José, al doctor Edgar Sansores. Una disculpa por mi llegada un poco tarde, pero aquí estuve, logré escuchar todas las presentaciones y todas las interesantes reflexiones y experiencias que han contado. Creo que pues este tipo de espacios realmente, como ya lo han dicho acá, ¿no? Como lo referenciaba Rafael, son fundamentales para fortalecer este tipo de perspectivas. En torno a este tipo de organización se tienen muchos mitos, ¿no? Que se deben de romper. Muchos de ellos soportados sobre perspectivas muy ingenuas, como la que señalaba el doctor Ramos. Espacios para producir empleo como alternativas, ¿no? Simplonas. Es por ello que el que se presenten reflexiones como las que ustedes han señalado acá, doctor Ruti, Rafael, doctor Jesús, resulta fundamental para la formación, en principio, de nuestras comunidades de estudiantes, pero también para la proyección, ¿no? Como estrategias, como metodologías de política pública, como decía el doctor Ruti, ¿no? Se debe consultar a los que saben, bajo perspectivas comprobadas de saberes que muchas veces no tienen nada que ver con la técnica administrativa tradicional y que es importante retomar, que es importante reforzar para fortalecer estos modelos organizacionales. En la UAM tenemos una larga tradición desde nuestra fundación en 1974. La licenciatura en administración de la UAM Azcapotzalco ya revisaba estas perspectivas y tenemos dentro de la licenciatura, que es en administración de organizaciones, que pueden ser públicas, sociales o privadas, tenemos este tipo de perspectivas. Hay un seminario de cooperativismo que precisamente imparte el doctor Jesús, que yo he impartido y que tenemos muchos profesores que han pasado por ahí. Quien lo creó fue el doctor Luis Inostroza, un humanista latinoamericanista muy connotado, cepalino, que ha permitido que muchas cooperativas, ¿no? Refuercen bajo metodologías de estas, de recuperación de saberes, ¿no? Modelos realmente de desarrollo importantes. Ya al llamarlos alternativos ya constituye un acto de colonialismo propiamente, y eso es algo que tenemos que tener claro. Resulta fundamental tener estas miradas, resulta trascendental decirle a nuestros estudiantes de administración, de gestión, de economía, decirles, esta es otra mirada, no es, digamos, una alternativa, es una perspectiva ética particular, fundamentalmente humanista, ¿no? Que también tiene que ver con desarrollo, que también tiene que ver con crecimiento.
porque cuando nosotros abordamos estas temáticas en grupos de administración, donde el mercado, ¿no?, como han dicho varios de ustedes, constituye el referente paradigmático muy atractivo en torno al consumo, pues de repente estas organizaciones pareciera que son hasta cierto punto incluso contradictorias, y no necesariamente, no es así. No en el ámbito, digamos, de una posible perspectiva de desarrollo. Quizás sí en el ámbito de la reproducción del ciclo del capital, ¿no? Porque mientras que en una empresa moderna, tradicional, burocrática, el objetivo se sitúa fundamentalmente en la ganancia, ¿no? En la ganancia como un fin en sí mismo, en este otro espacio, con una perspectiva ética diferente, el objetivo se sitúa en la cooperación, en la solidaridad, en la calidad de vida de la sociedad. Entre más fortalezcamos estas perspectivas éticas, humanistas, ambientalistas, sociales, mejor desarrollo tendremos, sin lugar a duda. México tiene un importante número de cooperativas, ¿no? Hay saberes, hay quehaceres que se deben de retomar. Es un momento fundamental en el cual tenemos que reflexionar sobre esto. Este encuentro se sitúa en esa perspectiva. La propia pandemia es producto de la otra ética, de la ética del ser humano como un medio, no como un fin, el ser humano como un recurso para producir más. Esa es la ética que nos llevó, nos está llevando a estos momentos tristes, críticos, yo diría apocalípticos, ¿no? Y entonces cuando uno entra a reflexionar sobre el cooperativismo, entra a reflexionar sobre esta otra ética. Es una perspectiva filosófica, es una perspectiva filogenética, incluso ontológica del ser humano. Por eso celebro que tengan estos espacios y agradezco muchísimo que me hayan invitado, Mónica, José, a la UCRO, Edgar, con toda la gente que ha desarrollado estas perspectivas y que siguen fortaleciendo. Son un referente sin lugar a dudas para nosotros y aprenderemos juntos a fortalecerlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Lozano. Y por último, le cedo la palabra al organizador de este conversatorio, al licenciado José Balam, estudiante de la maestría en Gestión y Desarrollo Sansores Guerrero, director de la MGDE de la Universidad de Quintana Roo, para que realice nuestra clausura simbólica de este primer conversatorio denominado Organizaciones Cooperativas Hoy, Mañana y Siempre. Gracias, Moni. La verdad estoy de sorpresa, la verdad. Comienzo y después le cedo la palabra al doctor Edgar ya para finalizar. Me siento muy contento y muy agradecido con todos ustedes por haber aceptado la invitación, al doctor Jesús, al doctor Oscar, al doctor Edgar, a ti, Moni, por no rechazarme cuando te pedí el apoyo, al doctor Ruti, a Rafael. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy feliz de que se haya organizado este tipo de eventos. Espero que esto ayude a detonar próximos, que sigamos apoyando las cooperativas, que sigamos mostrando su importancia, y siento mucha responsabilidad como estudiante de la Universidad de Quintana Roo y de la maestría en servir como este vínculo para apoyarlas, para fortalecerlas, para ayudarlas a capacitar, para potenciarlas. He tenido la oportunidad de trabajar con la cooperativa de Laguna Guerrero y son personas que te arropan, que te hacen sentir parte de la organización, y la verdad es que celebro que me hayan aceptado y que me hayan tomado como uno más de sus socios. Aunque no lo sea, yo ya me siento parte de esa comunidad. Doctor Edgar, quisiera pedirle el favor de finalizar este evento y gracias a todos los que nos vieron. Bueno, pues agradecer primero al doctor Oscar Lozano por este espacio que nos ceden a nosotros como institución educativa pública. Compartimos los mismos objetivos que la UAN. También agradecer al doctor Jesús por socializar esos conocimientos que tiene en torno a las cooperativas y sobre todo por la cooperación que se viene realizando a través de su departamento y de él específico para el apoyo de esta cooperativa en la cual José se encuentra trabajando, que tiene que ver con la cooperativa de productores de coco en Laguna Guerrero, ¿no? Agradecer también al doctor Ruti y también al doctor
al licenciado Rafael por lo que nos componieron a compartir el día de hoy, ¿no? Creo que este tipo de eventos nos ayuda no solamente para difundir lo que se viene realizando dentro de la academia, sino también para compartir estas experiencias que tienen los cooperativistas, ¿no? Y sobre todo para incidir en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Es algo que comentábamos en el evento hoy en la mañana, lo que intentamos realizar en la maestría de gestión y desarrollo empresarial con el apoyo invaluable de la UAM Azcapotzalco es precisamente el orientar a nuestros estudiantes al apoyo de este tipo de organizaciones, sobre todo en este contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Y agradecer también a los que estuvieron presentes y nos están viendo a través de los canales digitales, ¿no? De Facebook y algunos estudiantes del posgrado que tenemos aquí en Zoom, ¿no? Por mi parte, pues les agradezco a todos y bueno, doy por clausurado el evento del día de hoy y no me queda más que desearles un feliz fin de semana. Gracias. Agradecemos la participación de todos y también, por último, agradecemos el apoyo del equipo técnico de UAM Media que han estado al pendiente de nosotros y a cada uno de ustedes, los que nos vieron desde sus casas, y esperamos vernos muy pronto para un nuevo conversatorio. Hasta luego y que pasen bonita tarde.